¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos. Bueno, llegó el momento, en la actualidad legislativa, las principales noticias del día las tenemos aquí en DTV, el resumen, y son muchos los temas en cuanto al resumen de esta jornada. Aquí está. Dictamen de la Comisión de Legislación Penal aprobaron la modificación sobre difusión de contenido de desnudez sexual o erótico. El proyecto de revisión modifica 2 artículos del Código Penal de la Nación sobre difusión de contenido de desnudez sexual y erótico. Además, se aprobó por unanimidad la iniciativa que en un plazo máximo de 90 días para la resolución de los recursos de casación. Reunión de las comisiones de Educación y Comunicaciones e Informática dictaminó a favor de la creación de un Plan Nacional de Conectividad con prioridad educativa. Luego de retomar el cuarto intermedio, los diputados avanzaron en la firma de un texto consensuado con la unificación de distintas iniciativas que buscaban establecer el acceso a Internet como un derecho humano y servicio universal. Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. Diputados expresaron preocupación por el conflicto armado entre Armenia y Azerbaiyán. Los diputados también trataron la iniciativa que propone declarar el 4 de agosto de cada año como el Día de la Soberanía sobre la plataforma continental. No hubo acuerdo para tratar el voto que Argentina dio en la ONU, condenado a la violación de derechos humanos en Venezuela, y se pasó a cuarto intermedio. Trabajo de diputados y diputadas por videoconferencia analizaron presupuesto para la reducción y prohibición de plásticos de un solo uso. La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano trató el proyecto que autoriza presupuestos mínimos de protección ambiental para la reducción progresiva y prohibición específica de los plásticos de un solo uso. Además, aprobaron el proyecto para garantizar la formación integral en ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible, con especial énfasis en cambio climático para las personas que se desempeñen en la función pública. Bueno, como ven, son varios los temas. El tema del plástico de un solo uso es bien relevante. Hola, ¿qué tal, Débora? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, muy bien, Fernando. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cuál Muy es bien. el plástico de un solo uso? Y el plástico que no Por se ejemplo, puede reciclar. el descartable. ¿Viste que cuando vos ves el plástico tiene como un triangulito con una flechita que te dice cuántas veces se puede reutilizar? No, nunca presté atención a eso. Presta atención. Mirá Hay qué uno que detalle. evidentemente se puede utilizar una sola vez y bueno, Ajá. es un problema que preocupa porque cerca del 85% de lo que del material contaminante en el mar tiene Sí. que ver con plástico. Bueno, fíjate que ahora con la pandemia Sí. y con el tema de cuidarnos, etcétera, otra vez se Claro. está utilizando Y plástico. sí, Fernando. volvió nuevamente Sí. como para hacer material descartable, ¿no? O sea, vos vas a comer, te dan cubiertos Sí. descartables, vasos descartables, pero el tema claro. es que descartable, pero contamina. Sí, exactamente. No es biodegradable, ¿no? Y hay distintos materiales. Hay Sí, algunos, sí. de hecho, hay material descartable que se hace con semillas. O sea, hay Ajá. distintas opciones más ecológicas. Pero Sí. es cierto que lo notamos en estos O meses sea, vos para ves evitar los alimentos contagios. con film. Ese film, no Exacto. sé, se Claro. tira y vos dejalo un tiempo donde quieras Obvio. y no desaparece No, nunca. no, Está no ahí es biodegradable. eternamente. Así es. Bueno, sí. a todo el trabajo que Por se hace ejemplo. respecto al tema de los recursos naturales, este año se abre un paréntesis, ¿no? Sí. Se pone dentro de ese paréntesis que volvimos otra vez a utilizar gran parte de lo que tiene que ver con plásticos y con elementos que perjudican obviamente a la Sí, sí, naturaleza. sí, entiendo. Pero bueno, estamos en un momento de pandemia. Hay un cálculo que dicen que en unos cuantos, creo que hablan de 50 años, vas a tener en el mar más toneladas de plástico que de peces. Ajá. Más toneladas de residuos de plástico que Sí. de peces. O sea, fíjate si seguimos con este nivel. Que bueno, va a haber que trabajar y mucho, ¿no? Así es, sí. Va a haber que trabajar y mucho, es algo que sí. siempre decimos que es la agenda que quizás tienen los diputados más jóvenes, los chicos en el colegio Sí. también trabajan mucho sobre eso. Y en ese mismo sentido, y también se avanzó con el dictamen de otra ley que se llama la Ley Yolanda, que lo que busca es formar a los trabajadores, a quienes ejercen la función pública en materia de medio ambiente y con el eje puesto en cambio climático. Así que se va a empezar, así como está la ley Micaela, también ahora viene la ley Yolanda, para fomentar un poco este tipo de... Yo te digo, ya es como que quedó en el pasado
que las nuevas generaciones se ocupan del tema. Que nuestros hijos nos decían, papá, el plástico, papá, tal cosa. Ya llegaron al Congreso. Ya, claro, ya, exacto. Esos jóvenes Tal hoy cual, son sí, sí. legisladores, Sí, claro. muchos. Entonces eso ya se instaló por en el eso mundo adulto. Por eso el cambio en lo que tiene que ver con la agenda del Congreso. Ah, El cambio de la agenda de los temas públicos a discutir. sí. No solo en el tema de recursos naturales, sino también en lo que tiene que ver con la salud, en lo que tiene que ver con muchos aspectos y muchos temas que nos tocan muy de cerca. Hablamos con el diputado Mario Arce, está en línea. ¿Qué tal, diputado Eduardo Serenellini? Gracias por atendernos. Buenas noches, ¿Qué tal? Eduardo, y al equipo. Gracias a ustedes por este espacio. Digo, el tema natural, recursos naturales, utilización del plástico, el reciclado, etcétera, ya no es solo un tema de niños y adolescentes, ya esos niños y adolescentes pasaron a ser jóvenes, ¿no? Por supuesto, me parece que hay un conjunto de cosas que todos son muy valiosos. Me parece lo que hoy los jóvenes o nuestros hijos nos enseñan en cuanto al cuidado del ambiente es un punto, pero también nosotros como personas que ya tenemos varias generaciones, también nos obliga muchas veces a cambiar los hábitos, a entender mejor la naturaleza, al ambiente, cómo lo cuidamos. Quizás los valores que teníamos hace 20 o 15 años atrás no son los mismos que los de hoy, así que lo veo como muy positivo, más aún todavía con los temas que se han tratado en la comisión, los distintos proyectos de distintos diputados de los distintos bloques o los espacios políticos, porque la cuestión ambiental entiendo que es algo transversal, no es privativo de un partido político, de un espacio, sino que todos y los que formamos la comisión de alguna otra manera tenemos compromiso para tratar de resguardar y mejorar y valorar nuestro ambiente. Se tocó el tema pandemia, porque en pandemia, por el hecho de cuidarnos y utilizar elementos descartables, creo que retrocedimos en algo que se había avanzado justamente, por ejemplo, en la utilización del plástico. Bueno, lo veo como algo positivo el avance, es decir, por ejemplo, uno de los proyectos tiene que ver que ya tiene una media sanción en el Senado y vamos ya con un dictamen en recursos naturales con la voluntad más que nada de avanzar en lo que tiene que ver con, por ejemplo, la ley Yolanda, que tiene que ver con capacitación. Y con respecto a los plásticos de un solo uso, me parece que también representa un avance en cuanto a la necesidad de que el 80% de los residuos o de la contaminación que tiene en los océanos, de alguna otra manera son plásticos. Así que imagínense la importancia que tiene de aplicar políticas activas para tratar de resguardar nuestro ambiente, más aún con todo el daño que produce. Y también otro tema que creo, más allá de los proyectos que tratamos hoy, tiene que ver con la educación ambiental. Es decir, ustedes saben, creo que hace poco conversamos con un proyecto de los animales que están en situación de calle, y uno de los capítulos del proyecto, que es de mi autoría, incorpora también una temática que hace a la educación en derecho animal. Bueno, fíjense que en todos los proyectos ambientales tienen que ver, sin lugar a dudas, la necesidad de que se incorporen temáticas o articulados que hacen a la educación ambiental. Es decir, por eso digo, lo que hoy votamos es muy importante, pero forma parte de un conjunto de cosas que en todos los proyectos de naturaleza ambiental o que tengan iniciativa en la Comisión de Ambiente, sin lugar a dudas la educación hoy está como uno de los puntos necesarios para tratar de atacar estas problemáticas en la cuestión ambiental. ¿Qué tal, diputado? Débora Durieta lo saluda. Hablando de este proyecto que se dictaminó hoy, se habla de un presupuesto mínimo para ir bajando, reduciendo, hasta eliminar la utilización del plástico de un solo uso. ¿Cómo se avanzaría en ese sentido? ¿Qué implica ese presupuesto mínimo? ¿Para qué se utilizaría? Bueno, cuando hablamos de una ley de presupuestos mínimos, implica que por debajo de estas obligaciones que va a imponer la ley, no se puede, las políticas no se pueden aplicar por debajo de las perspectivas mínimas que establece este proyecto. Y es de aplicación, también implica, es decir, al ser una ley de presupuestos mínimos, implica justamente
que se va a aplicar en todo el país de manera automática, es decir, no necesita la adhesión por parte de las provincias. Hay muchas leyes, más aún en materia ambiental, que son de presupuesto mínimo, la ley de bosques, el proyecto que yo les comento también del proyecto de fauna urbana tiene que ver con la ley de presupuestos mínimos también. Es decir, hoy sin lugar a dudas en materia ambiental es fundamental de que se establezcan parámetros por debajo del cual no se puede, las políticas de los distintos estados a nivel nacional, provincial como municipal, no pueden estar por debajo de ese estatus o de ese margen que establece la ley. Otro aspecto, ¿cómo se va a materializar? Bueno, uno de los capítulos tiene que ver con aspectos que hacen a la coordinación entre las distintas, los distintos estamentos, el estamento nacional, provincial como municipal, y ir trabajando. Es decir, en estos aspectos hay municipios, en algunos municipios del país, que ya se puede decir que han avanzado en esto, si bien es muy aislado, y por eso es importante que se aplique una ley de presupuestos mínimos, porque no es lo mismo el esfuerzo que puede hacer un municipio en un determinado sector del país, una determinada región geográfica, que si es de aplicación obligatoria en todo el país. Así que ese es uno de los puntos, cómo se va a materializar. Como dice, el proyecto tiene que ver que se va a hacer de manera gradual, es decir, no es que se va a prohibir de manera automática, porque esto también, además allá de las políticas que los estados van a aplicar, por el otro lado también importa a nosotros como ciudadanos, cómo lo vamos, nos vamos concientizando. Ahora, en realidad, diputado Arce, si uno observa el mundo, el hecho de reciclado, el hecho de separar los residuos, termina siendo un negocio. O sea que más que poner dinero, se va a obtener dinero para poder llevar adelante todo este tipo de cambios, y a su vez tal vez el municipio, provincia, nación, termina siendo un negocio a favor. La basura es negocio. Por supuesto, es decir, todo es una cuestión de concientización, de cambiar un poco el eje o el valor de cómo, no solamente el ciudadano común, sino también el que tiene a cargo una función, supongamos en una intendencia o en un gobierno provincial, es la posibilidad hoy de tratar de cambiar eso, como decías Eduardo, y tratar de que de lo que antes se veía los basureros a cielo abierto, hoy con todos los avances, se puede decir, los trabajos que vienen haciendo distintos gobiernos en otros países, así como también las distintas organizaciones ambientales, tratando de concientizar sobre la importancia del cuidado del ambiente. La necesidad de los centros ambientales, por ejemplo, en mi provincia, en Formosa, está anunciado la creación del primer centro ambiental, es decir, está para su ejecución, porque hasta ahora todavía tenemos los basureros a cielo abierto, en el cual no tienen ningún tipo de tratamiento formal, se puede decir, y ahí viene Eduardo lo que decía, es decir, la posibilidad de que de esos centros ambientales se puedan ir creando conciencia por un lado ciudadana, pero por el otro lado también creación de alguna cooperativa de trabajo, una cooperativa que de alguna otra manera con la capacitación de vida haga la separación de los residuos inorgánicos, los patológicos. Entonces me parece que se abre todo un abanico también de entender de que dentro de lo que es la política de ambiente no solamente pasa por una responsabilidad ciudadana, sino también la posibilidad de generar fuente de trabajo. Claro. Mario, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Mario, ¿cuál va a ser la suerte de estas iniciativas, de estos proyectos con mucho consenso, teniendo en cuenta que estamos cercanos a terminar el periodo de sesiones ordinarias y la necesidad de tratarlos ya en el recinto? Y por otro lado, consultarlos si desde Juntos por el Cambio quieren que los funcionarios del área de recursos naturales vengan al Congreso de la Nación a dar algún tipo de informes. Bueno, la reunión de hoy de ambiente fue muy productiva para mí, porque no solamente se trataron estos dos proyectos que son iniciativas de presupuestos mínimos, sino también pedidos de informe. En mi caso, yo, por ejemplo, he pedido, todos sabemos que la problemática del incendio se dio en casi todo el país, pero yo puntualmente, y está incluido dentro de lo que se aprobó hoy, el proyecto que busca que el Ministerio de Ambiente nos informe qué pasó o cómo actuaron de manera preventiva o sobre el contexto en sí de
del incendio que ocurrió en el Parque Nacional Río Pilcomayo, en mi provincia, que tiene más de 50.000 hectáreas y cual se han incendiado 4.000 hectáreas. Y en el marco de la Ley de Manejo del Fuego que he pedido, cómo actuó, qué acciones tuvo, así que se ha aprobado ese pedido de informe en conjunto con de otros diputados, así que veo como algo muy bueno. ¿Qué suerte va a correr? Bueno, veremos, porque me parece que las sesiones de lo poco que queda del año, bueno, está sujeto de alguna otra manera también a los acuerdos parlamentarios, a los temas consensuados preferentemente que se puedan incorporar. En materia de ambiente, en la comisión, hay muchos proyectos, es decir, todos los proyectos de hoy fueron consensuados, así que perfectamente podrían tener suerte si es que tenemos una próxima sesión especial o una sesión ordinaria para que se puedan tratar estos temas y aprobarse. El punto de partida a partir justamente de la pandemia, cuando se paralizó por cuarentena parte del mundo, notamos que la contaminación bajó, notamos que los mares, los ríos, todo mucho más transparente, etcétera. Volvemos a producir, volvemos a contaminar. ¿Se tomó en cuenta ese parate importante en el tiempo? Bueno, la ley Yolanda me parece que ustedes marcaban el punto de cuál es decir, el cambio climático, sí. Cuáles son las preferencias que se tienen que tener en cuanto a la capacitación. Entonces, busca eso justamente, lo que tiene que ver con el desarrollo productivo. Lo mismo cuando discutimos la ley de humedales, en todas las charlas informativas que tuvimos, es decir, está siempre, si bien esa tensión entre lo que es el ambiente y por otro lado lo que es lo productivo, que me parece que los dos tienen que convivir. Es decir, nadie se tiene que sentir como atacado o amenazado, sino que hay que trabajar en función para que ambos aspectos se puedan avanzar en una ley futura de humedales para la República Argentina. Así que siempre está presente estos aspectos, decía, la educación ambiental, pero también si es que efectivamente en este contexto de pandemia tomamos conciencia o no de que debemos cuidar de manera urgente el ambiente. Es decir, ya no es para mañana, no es hoy, sino que ayer. Así que me parece que es algo que hay que seguir trabajando y profundizando con todo este tipo de iniciativas. Y tema de la ley que la mencionó antes, manejo de fuego. Hay posibilidades de que se sesione este miércoles. ¿Cree que se introducirá en el temario ese proyecto de ley y de ser así, cuál va a ser la postura de Juntos por el Cambio? Pues entiendo que en comisión, bueno, se expresaron en contra, pero si acompañarán, se abstendrán, ¿cómo será la postura? Bueno, con respecto al tema de la sesión todavía no sabemos si es que se va a incorporar este proyecto que ya tiene dictamen, en el cual nuestro espacio, el Interbloque Juntos por el Cambio, ha votado en contra, por considerar de que había algunas contradicciones que tienen que ver que muchas normativas hoy vigentes, como la misma ley de bosques o la misma ley de manejo del fuego, entendemos e interpretamos de que se debe de alguna otra manera garantizar lo que tiene que ver con los fondos, con los recursos, para dar cumplimiento a la ley. Y algunas protecciones que se buscaban en este proyecto del diputado Kirchner ya de alguna otra manera están garantizados en estas leyes que están vigentes. Era una de las cuestiones que nosotros les planteamos y por eso es que, entre otros muchos fundamentos, es que votamos en contra de este proyecto. Así que veremos qué suerte tiene. Decía hoy, muchas cuestiones exceden en nuestra comisión. Lo bueno es que hay muchos proyectos como los de hoy que todos llegaron por consenso y considero que son muy importantes para mejorar la calidad de vida de los argentinos. En cuanto a la educación, es importante trabajar en las escuelas, en todos los niveles, trabajar. ¿Eso se está haciendo o es el boca a boca, algo en forma masiva, algo en redes sociales, pero no específicamente en la educación escolar? Bueno, vemos que en todos los colegios, las escuelas a nivel primario, secundario, sí, hay como políticas, es decir, si uno lo compara a 10 años atrás, se puede decir de que hubo un avance en la cuestión ambiental, en tratar de concientizar a nuestros hijos, al trabajo, no solamente en cuanto a la teoría, sino también en la práctica. Vemos talleres de ambientales que buscan que los chicos puedan conocer, pero sin lugar a dudas se hace necesario el avance de una ley ambiental
para la República Argentina, de Educación Ambiental, perdón, La educación. para la República Argentina, y decía que también todos estos proyectos que estamos tratando, y yo puedo hablar, por ejemplo, por el que yo estoy trabajando, que tiene que ver con la ley de fauna urbana, incorpora un capítulo, es decir, y lo que busca es que se cambie un poco el paradigma de que los animales son objetos de violencia, o también, lo que es peor, de matanza, de cambiar la valoración de que nuestros hijos y nosotros también tengamos esa perspectiva de que a los animales lo tenemos que cuidar, lo tenemos que proteger, tenemos que ser responsables en cuanto a su tenencia. Es decir, y eso sin lugar a dudas, por eso la importancia de que se incorporen temáticas, en este caso digo de derecho animal, en la educación obligatoria, Está bien, es decir, está claro. primaria o secundaria. Gracias, diputado Arce, muy amable por el tiempo. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Pues es que ahí en este punto yo creo que hemos evolucionado. Sí, totalmente. En el tema del cuidado animal. Sí, y yo no hemos sé si vos te evolucionado acordás, mucho ella es en muy la chiquita. educación, Nosotros, en llevar el tema de los recursos naturales a tratamiento de los más chicos claro, en las escuelas, ¿no? Sí, sí. Claro. Decía, pero cuando nosotros éramos chicos, pasaba algo horrible en los barrios, vos te vas a acordar, que cuando había perros callejeros pasaba la perrera. Ah, sí, claro. Mirá sí, que, sí. ¿y sabés qué era eso? Pasaban, se llevaban al perro, lo metían adentro de una caja cerrada. Pero eso sí. Donde hasta hace el poco caño de pasaba. escape iba dentro de la cabina. Y así mataban a los perros. No, eso no. En una situación, me acuerdo en Mar del Plata, era chico, y pasaba y venía la perrera, perritos que andaban acá. Eso se vivió acá. Mirá si ha evolucionado, ¿te acordás vos? Si evolucionó. Claro. Hemos evolucionado, Sí, claro. ¿viste? Pero es atroz, vos si no lo podés creer. Incluso te das cuenta la gente cuando has caminado por la calle que no todos Y tienen a cualquier hora, en los barrios, pasaba, que era municipal. O sea, pasaba la perrera Claro. municipal. Pero viste que ahora hay mucha conciencia de esto, no compres un perro adoptado. Se adopta Claro. y lo lleva y hay Sí. asociaciones, Que los hacen un las mismas seguimiento, familias. tal cual, Entonces, sí. viste, en eso hemos Esto cambió evolucionado, muchísimo. pero muchísimo en años, ¿no? Y, O tener fueron- animales exóticos, Sí. gente que tenía un tucán en la casa, Sí. o cosas así, Sí, eso sí, ya sí, sí. pasó. No, y Sí. se avanzó también, en este caso también con las redes sociales, Sí. Sí. la intercomunicación que hay Sí, sobre los cuidados. ¿No vi hace y poco demás. en las redes una señora que estaba por cruzar con su perro y lo reta y le pega, qué sé yo? Bueno, un poco Sí, más era la sí, sí, sí. ¿viste? Sí, le retó un poco Sí, entonces bastante también son fuerte, ¿no? extremos, Digamos. pero digamos... Y justo tuvo la mala suerte la señora que le tocó un fiscal que es, digamos... ¿sí llegó a esa instancia? Llegó a la instancia Ah, mirá judicial. vos. No sabía. Fue una denuncia y, Ajá. y a la señora le tocó un fiscal que es defensor a ultranzas de los Mirá animales. vos. Sí. Mirá vos, así no sabía que había Sí, llegado. sí, sí. Era un Golden Retriever, ¿no? Un Golden el perro. Claro, exacto. Pobrecito, ¿viste? No lo ¿Qué vi. te va a hacer el perrito? Y lo retó. Así que llegó No, a la pero lo retó justicia. fuerte, lo retó fuerte la mujer. Mabel Caparrós está en línea. ¿Qué tal, Mabel? Eduardo Serenellini, gracias por atendernos. Ahí está. Ahí nos escuchamos. ¿Qué tal? ¿Qué dice? Digo, hemos evolucionado, Mabel, en cuanto al tema, no solo medio ambiente, sino también al cuidado de los animales, mascotas y no mascotas. Digamos, está avanzando muchísimo. Sí. Yo le reconozco mucho a Leonardo Grosso realmente como presidente de la comisión, porque es una persona que la verdad que busca consensos, busca armonizar. Hoy se aprobó un pedido de informe sobre el tema de incendios y bueno, estaba consensuado, digamos, que por ahí podría no evitar el tratamiento, y la verdad que tiene una actitud hacia la comisión que permite que se vaya avanzando a pasos agigantados, acompañados de expertos, acompañados de gente que opina en todo lo que es el cuidado del medio ambiente. Lo de la eliminación de plásticos fue muy buena la propuesta, porque bueno, va acompañada de presupuestos mínimos. Nosotros en Tierra del Fuego empezamos con esta tarea ya hace un par de años, con la eliminación de las bolsas de plástico y reemplazo creo que fuimos el primer lugar del país, me parece, con este tipo de actitud. Pero es tremendo el desastre ambiental que se produce, pero también es tremendo la posibilidad de dejar, digamos, sin esa fuente de ingresos, esas pymes que trabajan generando estos productos. Entonces, bueno,
tiene que haber un acompañamiento de las dos cuestiones. Primero, eliminar todos estos elementos que son contaminantes del medio ambiente y acompañarlos como para que también quienes producen, la industria, las pymes, se puedan reconvertir para poder reemplazar estos productos por otros, ¿no? Así que bueno, fue muy bueno. Lo charlábamos recién con otro que... diputado, que la basura en el mundo es negocio. El residuo es negocio. Sí. Plástico, vidrio, papel, cartón, es negocio. Acá todavía no le han encontrado la forma, no lo sé, pero... No, yo creo que la forma no se le encuentra porque todavía el pueblo argentino no tiene nos está faltando militancia ambiental, digo yo, ¿no? Ajá. Yo la defino como una militancia ambiental. Convencer a la gente del cuidado del medio ambiente, de que si va al campo, por ejemplo, a pasar un día de campo o de asado o de salida, recoja sus residuos, los lleve, los recicle, los separe y los entregue separados. Es decir, todo esto nos está faltando. No solo no los separan, sino además no se reciclan, muy poco. Bueno, Capital Federal empezó con la separación de residuos y se da muy poco, en realidad muy poca gente lo hace. Uno lo ve gente, charla con uno, con otro y no, ve que tira todo. Pero hay junto. un tema, Mabel, usted en su casa, vamos a suponer, separa. Dice, bueno, acá ponemos lo orgánico, acá no orgánico. Muy bien, lo saca a la calle. Pasa el camioncito y lo tira en la misma pila. Y va a la misma pila general. Eso también tiene que ordenarse desde los municipios, bueno, ¿no? Claro, es toda la cadena, digamos, toda la cadena, desde que se produce el residuo, toda la cadena es hasta el final y al desecho o a la recuperación de eso que fue un residuo y volverlo en otras cuestiones. Claro. O fíjate que el Hospital Garraham tiene una campaña de las tapitas, creo que en todo el país. Las tapitas, y las reciclan, y hay un reciclado, y la gente se ha acostumbrado y junta, dona. ¿Por qué? Porque hay un objetivo superior, que es colaborar con el Hospital Garraham. Claro. No nos pasa con otras cuestiones, entonces yo creo que debe haber rápidamente empezar a militar en las escuelas, en los jardines de infantes, rápidamente. El mundo está precisando esto, el mundo está precisando de que los seres humanos nos amiguemos con el ambiente, nos pongamos a protegerlo, a cuidarlo, porque bueno, hoy esta pandemia que estamos viviendo es parte de ese descuido, Claro, ¿no? claro. Pero bueno, creo que fue un día para celebrar hoy. ¿Qué tal? Con la ley Yolanda, que tuvo media sanción, que es muy buena realmente, y este tema que logró mucho consenso también es muy bueno. Así que creo que desde lo ambiental hoy es un día, y me parece que el año va a ser un año como de cierre de nueva legislación, que después es función nuestra irla trasladando a las provincias y a los municipios para que adhieran, ¿no? ¿Qué tal, diputada? Que es lo que yo por lo menos me ocupo, porque digo, hay que cuidar el medio ambiente, hay que dejar algo mejor para los que vienen. Nosotros ya estamos, o sea, nuestra edad, digamos, ya uno no mira tan al futuro, pero sí miramos el futuro de nuestros nietos, de nuestros hijos, y digo, rápido, hay que empezar a reconvertir esto que nos está pasando. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Débora de Urieta la saluda. ¿Cómo estás, Débora? ¿Qué tal? Usted hablaba que en la ley se considera que hay empresas, pymes, que se van a tener que reconvertir. ¿Existe un relevamiento de cuántas son las empresas que van a necesitar este acompañamiento para reconvertirse? ¿Hay cifras en ese sentido? No las tenemos, pero yo no las tengo por lo menos. No sé si se dieron en el ámbito en otro ámbito de discusión, pero me parece que no importa cuántas sean, si son 10 millones o 2 o 3. El tema es acompañarlas en este proceso. Quienes van a gerenciar esto, que va a ser el Estado Nacional, tiene las herramientas para saber quiénes son los que necesitan los productores, los que producen los H de leche. Hay elementos que se pueden hoy reemplazar por elementos quizás más amigables con el medio ambiente, con el ambiente, no con el medio ambiente, con el ambiente. Pero me parece también que si lográramos la reducción de esos residuos, ya estaríamos en un evento importante. Es decir, quizás no vamos a llegar a cero ahora, pero probablemente las próximas generaciones puedan ir avanzando porque se vayan encontrando reemplazos para determinados materiales sin dejar que esas pymes dejen de trabajar. No, eso está claro. Y para eso, Mabel, hay que mirar el mundo. El mundo encontró estos reemplazos
Y bueno, nosotros no es la excepción. El tema de los plásticos, por ejemplo, se había avanzado, el de un solo uso, etcétera. Ahora con la pandemia, ¿qué pasó? Porque como necesitamos descartables, nuevamente estamos usando, cuidado, ¿no? Los cubiertos descartables, Sí. etcétera, ¿no? Sí, Sorbetes. sí, otra vez está. Bueno, hay que empezar a usar los propios cubiertos, Claro. hay que empezar esto, nuevos hábitos. Así como la pandemia trajo nuevos hábitos de cuidado, también tiene que traer nuevos hábitos de vida. Probablemente nunca nos hubiésemos animado a ir algún día a un restaurante y decir, bueno, llevo mis propios cubiertos y mi claro. propio plato, ¿por qué no? Nunca nos claro. hubiéramos imaginado porque Sí. nada, no era lo esperable o lo correcto socialmente. Hoy tal vez hasta podríamos empezar a pensar esto, llevar nuestra propia vajilla cuando vamos a comer a otro lado, juntarla, llevarla. También pasó cuando se pedían esos grandes, pasó en el tiempo, ¿no? Vos recordarás que se pedían esos platos inmensos de comida que, bueno, por ahí a veces eran costosos. Y uno decía, bueno, ponémelo en una cajita, en un paquetito que me lo llevo. Eso hoy es No natural, pasaba eso. es obligación acá en la ciudad de Y Buenos hoy, Aires. Exacto, Hoy es ley en Buenos y hoy Aires. está incorporado. Sí. Y hoy está incorporado en nuestros hábitos. ¿Por qué? Porque hasta podemos ayudar a alguien que le esté faltando alimento. O sea, no solo para nosotros, sino para otros. Y no que pase eso a ser un desecho. Digamos, todo está vinculado al cambio de hábitos. Todo está vinculado. Si nosotros logramos esto en el mundo, seguramente vamos a vivir todos un poco mejor, ¿no? Dejar de tanta cosa artificial. Me parece que es un buen año en ambiente, ¿eh? Es un buen año, yo insisto, es un buen año. Como insisto que fue un buen año para el tema Atlántico Sur, Malvinas, soberanía, es un buen año para esto también. Mabel, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Mabel, y usted me da el pie para hablar un poco también porque más allá de hoy de esta reunión de la Comisión de Recursos Naturales, estuvo la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores, donde se habló obviamente del tema Malvinas por la fecha y además también se dio una situación en la cual, la oposición quería discutir el tema de Venezuela. En el caso suyo, usted tenía que irse también a la Comisión de Recursos Naturales. Pasó un cuarto intermedio. ¿Qué es lo que pasó ahí en esa Comisión de Relaciones Exteriores? Sí, discutimos un poco por este tema, porque bueno, eran muchos temas, como debe ser, yo me imagino, yo fui senadora hace muchos años, pero bueno, la actitud era la misma, ¿no? Llegaba noviembre y todos los proyectos, en todas las comisiones, todo quería salir. En este caso no era distinto, teníamos muchos proyectos en la Comisión de Relaciones Exteriores, todos querían sacar sus proyectos, y quedó como último temario el tema Venezuela, donde hay una actitud de parte de Juntos por el Cambio de no entender o no poder encontrar el espacio, ¿cómo explico? No es un proyecto que nos vaya a cambiar la vida de los argentinos. En todo caso es un proyecto que es para, hacer un repudio, un rechazo por lo de Venezuela. Había dos dictámenes, uno de minoría y uno de mayoría. Iba a llevar mucho tiempo de discusión ese debate, y debe ser un debate que debe darse en un momento de calma. Yo no fui la que decidió cómo se organizaba el temario. Es decir, el temario se organiza con el presidente y el vicepresidente. Es decir, nosotros teníamos la otra comisión que también queríamos sacar un montón de proyectos, entre ellos estos que sí cambian la vida de la gente. La ley Yolanda sí cambia la vida de los argentinos. La ley del manejo de los envases plásticos también le va a cambiar la vida a los argentinos, si Dios quiere, esperemos. Y me parecía como importante estar en esa comisión también. Se dio una discusión como pensando que uno se oponía a esto, que se trata el proyecto Venezuela. Tranquilamente podíamos pasar a un cuarto intermedio, porque no son proyectos que tengan una urgencia inmediata. Hay dos temas, uno de Bolivia y otro con Venezuela. Bueno, se dio esta discusión, yo expliqué, le digo, miren, a mí discúlpenme, yo no organizo los esquemas de los horarios de las comisiones porque trato de participar en todas, estar presente en todas las comisiones de las que formo parte. Y por otro lado, me parece que esto se puede arreglar antes, o sea, tranquilamente, no en el momento esta discusión, y se puede pasar a un cuarto intermedio, porque además no le va a cambiar la vida a los argentinos este proyecto de Juntos por el Cambio. Y ellos se ofenden como si esto fuese un proyecto de ley que realmente va a modificar la vida de los argentinos, y esto no es así. Entonces yo digo, bueno, la verdad que por ahí uno viene con menos paciencia
o con menos entrenamiento en este funcionamiento de las discusiones de las comisiones y todo esto. Y bueno, yo, digamos, contesté y nada, y Juntos por el Cambio un poco se ofendió y se fueron ofendidos. Pero la realidad es que pasó un cuarto intermedio. O sea, en la próxima semana nos reuniremos, debatiremos, el que quiera hablar hablará, expresará lo suyo y saldrá en lo que dicte la mayoría, como es el sistema democrático. Mabel, se acortan los tiempos en relación a lo lógico en años normales. Termina noviembre, las sesiones ordinarias. Va a ser un año de excepción, parece ¿no? Y el que viene. Sí, yo no sé. En cuanto a la actividad, digo acá, ¿no? Obviamente. ¿Cómo? Sí, no sé si no se va a prorrogar el mecanismo de las sesiones, a que pasen a ser ordinarias, a prorrogarlo hasta diciembre, o si vamos a pasar a un proceso de extraordinarias. Eso se va a evaluar seguramente desde los bloques políticos. Claro. Hay muchos temas para tratar, hay mucho tema pendiente todavía de sanción y me parece que en ese camino estamos, ¿no? Trabajándolo. Y nosotros mientras seguimos trabajando dentro de las comisiones, proponiendo, tratando de sacar lo que creemos mejor para todos, ¿no? Hoy pasó otro tema desapercibido, como digo yo, con el tema de la plataforma continental, que creo que lo hablé con ustedes y les decía, para mí en este año pasó desapercibido el hecho más importante, creo que de los últimos años lejos, la extensión de nuestra plataforma continental. Como país recuperamos 1.740.000 kilómetros cuadrados. Y bueno, y hoy pasó desapercibido prácticamente que se conformó la comisión asesora en el tema Malvinas, que va a acompañar, digamos, al Poder Ejecutivo Nacional, al presidente de la Nación, junto con la oposición, el oficialismo, expertos, veteranos de guerra, van a estar todos en una sola mesa tratando de ver hacia dónde encaminamos las negociaciones. Y esto también fue ámbito de discusión, porque yo lo planteaba y digo, bueno, por ahí en este tiempo podemos empezar a hablar del Forador y Duncan, de acuerdos que no fueron acuerdos y que fueron muy malos para la Argentina, y también hubo desde la oposición alguna queja, y yo le dije a Suárez Lastra particularmente, a quien respeto muchísimo, porque digo, ni lejos de la grieta estoy, ¿no? Pero le digo, miren, yo creo que hay que revisar la historia. Nosotros también, el PJ ha cometido errores, el radicalismo, Juntos por el Cambio, Frente de Todos. Esto es una negociación que nos tiene que trascender a nosotros. Tenemos que encontrar caminos para no cometer más esos errores, y para no cometerlos hay que mirarlos y hablarlos y no sentirse ofendidos porque se habla, ¿no? Gracias por el tiempo, Mabel, muy amable. Gracias. Gracias a ustedes y bueno, buen fin de semana para todos. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, contame un poquito el tema legislación penal, Fer. A ver, también es otro de los temas. Fue la primera reunión que hubo hoy de la comisión, de esta jornada larga de comisiones en el Congreso, modificación de, por lo menos el proyecto, ¿no? Modificación del Código Penal, ya te digo cuáles son los artículos 155, 169, que tiene que ver, ¿qué es lo que dice puntualmente? Habla sobre la difusión del contenido de desnudez sexual o erótico, y también modificaciones en el Código Procesal Penal de la Nación, del artículo 277, sobre encubrimiento de delitos contra la integridad sexual. Incorporación del artículo 469 entre el plazo máximo para resolución de los recursos de casación. ¿De qué tiene que ver esto? Tiene que ver con un vacío legal que tiene sobre... Pero en redes sociales, medios masivos... Tiene que ver principalmente con en poder de los particulares, en aquellas... Cuando se viraliza... claro, exactamente. Okay. ¿Viste? Parejas que pueden grabarse y que de repente son compartidas entre o los por dos. Despecho se muestra. Y cuando esa pareja se rompe, esas imágenes con contenidos eróticos, contenidos sexuales, se viralizan. Eso... Hoy en la Argentina tiene un vacío legal y es un delito que tiene que ser tipificado, y eso es lo que están trabajando. Porque por tenés una víctima y el victimario a veces se ve y a veces no. Sí, y a veces no se sabe quién es. No, y a veces ni siquiera alcanza a viralizarse, sino que se habla de la porno extorsión. Extorsión, claro. Tengo una foto tuya, si no me das tal cosa o lo que fuere, entonces ese tipo de medidas viene a... Entonces ahí comenzó ya a trabajar digamos, el Congreso y la comisión respectiva. Bueno, Martín Soria está en línea. ¿Qué tal, diputado Soria? Eduardo Serenellini, gracias por atendernos. ¿Qué tal? A ver, ¿está muteado, Martín? O a ver si nos escucha.
Ahora sí, ahí está, perfecto. Bueno, tiene que ver, a ver, difusión en todos los sentidos, hablando de desnudez sexual o erótica. De lo que estaba escuchando Sí. atentamente, bien lo decías vos, en la Argentina hoy, en nuestro Código Penal, hay un vacío legal, y este es un proyecto que ya viene con media sanción del Senado de la Nación, es un proyecto de la senadora Abdala de Zamora, que incorpora una nueva figura penal, un nuevo tipo penal para cubrir este vacío que existe hoy y que tiene que ver con un nuevo delito como lo es la difusión, la publicación. Hay distintas acepciones, ¿no? O la divulgación también, porque hoy también se utiliza mucho, como bien decía la compañera ahí en el piso, La extorsión, las por redes ejemplo. sociales. Claro. Exactamente. Algo que lamentablemente suele estar de moda en estos últimos tiempos y que tiene que ver con la publicación sin expresa autorización y obtenidos en el ámbito privado de imágenes de tipo de desnudez o de índole sexual, como dice el proyecto. Sancionando, obviamente, con penas de 3 meses a 3 años de prisión, más agravantes, ¿no? En el caso de que se trate de una extorsión con fines de lucro y demás. Bueno, y esto sea niños o adultos, porque ahí roza también al grooming en algún punto, ¿no? Exactamente. Y bueno, interesante, lamentablemente no pudimos obtener un dictamen unificado, salió con dictamen de mayoría, ¿no? Ajá. Pero fíjate, hoy la Comisión de Legislación Penal, y esto lo hablábamos la última vez, ¿no? Hoy abordamos proyectos que tienen que ver con estos tiempos, ¿no? Tiempos que, obviamente, marcan una realidad muy distinta a otras épocas donde se sancionaron allá lejos en el tiempo nuestro Código Penal o como puede ser también en materia civil, ¿no? Entiendo. ¿Qué tal, diputado? Débora Durieta los saluda. ¿Qué tal? ¿Hay algún número de cuántas denuncias se producen al año por este tipo de delitos? Y en general, ¿cómo actúa la justicia hoy que existe este vacío legal? ¿Se aplica alguna pena para el extorsionador o el que divulga? ¿Cómo se maneja hasta hoy? Actualmente, por lo general, se aplica la jurisprudencia, ¿no? Ante el vacío legal. Esta es la realidad. Lo mismo pasa con otro proyecto que tratamos hoy en la Comisión de Legislación Penal, como es el caso del encubrimiento para el caso de los menores de edad, el abuso sexual de menores. La jurisprudencia, los jueces, los magistrados tienden a buscar llenar ese vacío legal adoptando otras figuras que a veces no tienen mucho que ver, como es el tema de la extorsión, ¿no? El delito de extorsión. O sea, se va detrás de los hechos, porque es todo tan impredecible. Entonces vos, la justicia va detrás, no te podés adelantar y decir, bueno, en este caso Marco, etcétera, no es posible. Imaginémonos que nuestros códigos, a ver, esto no es solamente en la Argentina, en el mundo entero. Claro. La realidad, y más en estos tiempos actuales, con redes sociales, piensen que nuestras leyes fueron hechas cuando no había televisión. No estamos hablando de aparatos celulares, de internet, estamos hablando de la televisión. Por eso hay otros típicos delitos que hoy son típicos y que no existían hace 20, 30 años atrás. Claro. Martín, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Martín, y hablando de leyes que de repente en otros lugares del mundo a lo mejor ya estén sancionadas y se puede hacer una legislación comparada, ¿usted puede mencionar alguna de ellos? El proyecto no es mío, solamente lo analizamos hoy. Existen otros países del mundo donde estas figuras se han adoptado ya hace bastante tiempo atrás. Claro. Pero lo cierto es que en la Argentina hoy había un vacío legal. En España, en Estados Unidos, creo que si mal no recuerdo en Italia también está adoptada esta figura, ¿no? Claro. La divulgación de imágenes y el castigo para aquel que intenta lucrar o dañar, en definitiva, la imagen sin el consentimiento de la persona que se la muestra desnuda
o en un acto sexual, ¿no? Donde hay varios actores, porque puede ser, a ver, la persona que divulga. Ahora, divulgo en relación a una aplicación o en relación a una red social que también, si no interpuso su accionar, también es cómplice. ¿Qué sé yo? Digo, Twitter o Facebook, ¿no? Instagram. Si no pusieron ahí un tope, o son partícipes. Google, o Google, ¿se acuerdan? O Google con el caso también de la pasó presidenta, sí. con la vicepresidenta, ¿no? Por ejemplo. No es desnudez Hoy en ese día- caso. No, pero otra cosa. estoy pensando en el ejemplo. Ah, Hoy en día todo lo que tiene que ver con redes sociales sí. avanza por hora. Mm. La verdad es esta. Lo cierto es que existen formas de impedir que estos, en definitiva, Twitter, Facebook y demás, divulgue este tipo de imágenes. Ahora, una cosa es tratar de impedir, es decir, uno ya llega tarde, porque ya se Ya divulgaron. está, claro, Lo que claro. puede hacer, lo que se puede hacer hoy es tratar de bajar de las redes sociales esas imágenes. Está claro. Lo cierto es que hay un vacío legal respecto de la persona, el responsable o los responsables de la divulgación de esas imágenes. Hoy por hoy, en el tema de redes sociales, tenemos la policía científica de distintas fuerzas de seguridad que pueden rastrear el IP desde el lugar donde se cargó o se subieron a la nube, a las redes, este tipo de imágenes sensibles que afectan o dañan a otra persona, ¿no? Por eso la sanción que hoy hay un vacío legal y no está previsto en nuestro Código Penal. Diputado Soria, gracias por este tiempo, muy amable. No, gracias a ustedes. Gracias, muchísimas gracias. Claro, es impredecible. Sí, sí, sí. Y son cosas, una como vez dice que- el diputado, que cambian minuto a minuto. Sí, sí, y es muy sí, difícil, sí. pues se empieza a repartir y empezar a levantar todo Sí, eso. sí. Y que además es ¿Viste? un tema y es una discusión en el mundo entero, Sí, ¿no? sí, Porque no es la fácil. tecnología ha explotado y claro, No, y los aparte, códigos una vez no que solo de se Argentina, subió, sino del mundo, ya está. hubo que Quedó, actualizarlo. no es esto, lo saco, no es tan fácil. Después No tenés es tan derecho a fácil. borrar la huella, a la Sí, memoria, no, pero no, eso no es tan lleva su sencillo. tiempo en Sí, la Viste que dice, justicia. vos sos lo que Google dice que sos. Claro. Claro. Porque vos decís, mira, Tal acá cual. te voy a presentar a Fernando Fraquelli. ¿Quién es Fernando Fraquelli? Agarra, ping, Es y lo primero que aparece. hace. Aparece. Foto desnudo, esto, el otro, acá. Y sí, se te lo subieron, Claro. por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Sí, obvio. Eso es Estás ahí. inevitable. Por eso. Qué sé yo, o se puede evitar, pero con este tipo de ley. Bueno, vamos a saludar a Facundo Suárez Lastra. ¿Qué tal, Facundo? Eduardo Serenellini, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo están Semana de mucha actividad, ¿no? ustedes? Sí, sí. Jornada larga. Jornada larga, sí, sí, sí. Bueno, pero el tema relacionado con exteriores y culto me parece que vale la pena dedicarle un buen tiempo. El tema Malvinas, entre otros, Suárez Lastra. Sí, sí, efectivamente hoy se hizo la primera reunión inaugural del Consejo de las Islas Malvinas, el Consejo de Malvinas, que es una institución nueva creada que preside Daniel Filmus y que procura juntar al mundo académico, al mundo diplomático, a la política, a representantes del oficialismo y de la oposición, procurando un ámbito donde se discutan políticas de Estado para reivindicar la soberanía en Malvinas. La verdad que fue un buen evento y fue interesante que esto se haya iniciado y, digamos, y ser partícipes de esto para trabajar juntos por la soberanía de Malvinas, que es lo que reclamamos todos los argentinos. Y vemos que se va a poder avanzar o va a llevar tiempo. No, bueno, esto viene llevando tiempo, Sí. esto requiere de mucho trabajo. Los mejores momentos de reivindicación de las Malvinas fue cuando se trabajó con más seriedad, con más argumentos, cuando la Argentina tuvo mejor visibilidad en el mundo y mejor respetabilidad. Fue en el gobierno de Arturo Illia, con el esfuerzo intelectual de grandes diplomáticos argentinos como el embajador José María Ruda, que hizo un desarrollo intelectual, una presentación jurídica de los derechos de la Argentina en las Naciones Unidas, que fue lo que permitió que hubiera una resolución de las Naciones Unidas que obligara a las partes a negociar, que fue el primer gran logro. Y estas cosas se logran con consistencia, con seriedad, siendo el país, la República Argentina, una nación previsible, respetada, con prestigio,
que logra respaldo en el mundo para la reivindicación de sus derechos. ¿Qué tal, diputado? Débora Durieta lo saluda. Otro de los temas Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Otro de los temas que se trató y que en realidad no se terminó de tratar tiene que ver con el proyecto que ustedes impulsaban para expresar la adhesión al voto que dio la Argentina respecto del informe de Bachelet. Hubo diputados de su bancada que lo que plantearon es que el Frente de Todos no quiere tratar el tema Maduro o Venezuela en comisión. ¿Usted coincide con esto o cree que por falta de tiempo se pasó a un cuarto intermedio o hay algo por detrás de esta decisión? No, yo creo que hay algo por detrás que es una dificultad enorme que tiene el oficialismo. En el oficialismo conviven dos posiciones muy distintas, dos miradas muy distintas del tema de Venezuela. Una que entiende que Venezuela es una dictadura, como puede decir Sergio Massa, o en todo caso que es una democracia profundamente degradada que ha derivado de un régimen autoritario, y hay otros que son soporte del régimen de Maduro. Entonces, cuando el gobierno toma decisiones como que su representante acompañe el pronunciamiento del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el informe Bachelet y auspicie que se prorrogue la misión. Y el embajador argentino en la Organización de Estados Americanos pone quejas de esto, varios dirigentes del Frente de Todos se quejan. Es realmente increíble que una propuesta que nosotros desarrollamos, donde decimos el Congreso ve con agrado que el gobierno nacional haya auspiciado esta declaración, tengamos dificultades para que se apruebe. Tengamos dificultades, es más, ni siquiera han hecho un despacho en sentido contrario. Yo creo que la estrategia final era no votarlo, digamos, no tenían condiciones para votarlo y por eso algo que no tenía despachos en contra, que no tenía aparentemente oposiciones, frente a una flexibilización nuestra, porque nosotros tenemos muchos proyectos que condenan al régimen de Maduro y decidimos, no vamos por ese lado que nos enfrenta, vamos por el lado de apoyar una iniciativa que en este caso compartimos y ni siquiera en ese caso logramos el apoyo del oficialismo. Me parece que esto es una clarísima demostración de que tienen una serie de dificultades y es lamentable. Y nosotros estamos dispuestos a contribuir a dar el soporte a una posición más consistente y democrática de la Argentina, pero vemos que el oficialismo tiene una dificultad enorme en este tema. Facundo, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Facundo, muy bien, buenas noches. ¿Le pidieron informes al Ejecutivo, hablando del tema de Venezuela, por lo que planteó en su momento el embajador Raimundi, el embajador argentino en la OEA? Sí, hay pedidos de informe sobre el embajador, hay citaciones al canciller, a la comisión, hay muchos proyectos que realmente no tenemos la fuerza para que se impongan. Nosotros no estamos queriendo generar situaciones que nos permitan hacer declaracionismo. Nos pareció que el voto del gobierno argentino, del embajador argentino, en la reunión de organismos internacionales apoyando la actividad del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, era una buena ocasión para plantear el tema y no lo logramos. Entonces nosotros concentramos nuestra actividad en ese proyecto. Nosotros tenemos muchos proyectos condenatorios, pedidos de investigación, pedidos de informes, que en el fondo apuntan a decir no está bien, está muy mal este asunto que se considera virtuoso de que haya dos posiciones distintas en el gobierno. Nosotros creemos que en términos del prestigio internacional, la reputación de la Argentina, que aparezcan dos posiciones sobre temas tan sensibles, no es una virtud, es un defecto, es un problema y que el gobierno lo tiene que superar. Dada esta realidad argentina en estos tiempos, con el gobierno que tenemos, con su posición tomada frente al mundo, etcétera, ¿qué hacemos con el Mercosur? Un mercado común del sur que intra-Mercosur hay que solucionar mucho, Brasil-Argentina, Argentina-Brasil, por ejemplo, más allá de lo que puede llegar a ocurrir con la Unión Europea. Yo creo que tenemos que fortalecer el camino de la Argentina es su integración con el mundo, su lugar es América Latina. Yo creo que toda la relación regional de la Argentina tiene que ser fortalecida, no solamente el Mercosur, sino buscar mejorar nuestras relaciones
con la Alianza Pacífico. El gobierno anterior procuró ser un miembro no sé exactamente cómo se llama, es un miembro no llegar asociado a la Alianza del Pacífico. El Pacífico para nosotros es un nexo de conexión con el mundo con el cual comerciamos, el Oriente, principalmente China, que requieren una mejor relación con Chile, con Perú, con los países de la Alianza del Pacífico, Estados Unidos, México, Colombia. Bueno, son países que también la región andina, la mejor relación con la región en la que vivimos, que es América Latina, y desde esa relación procurar profundizar en los trabajos que están dados para que se logre el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, me parece que son caminos hacia la prosperidad y el progreso de la Argentina. Nosotros insistimos mucho en eso, una muy buena reunión de la Comisión de Mercosur, presidida por el diputado Iglesias, con participación de todos los sectores, el oficialismo, la oposición, diputados europeos, hablando de lo interesante y las ventajas que para la Argentina tiene un libre comercio con la Unión Europea. No solamente en términos de relacionarnos comercialmente, el mayor comercio, la posibilidad de expandir nuestra frontera productiva hacia el exterior, puede generar empleo, puede generar... Claro, yo me refería al gobierno que tenemos en relación a ver qué visión de país con apertura al mundo o que se va cerrando justamente a una realidad que el mundo busca buscar intercambiar, compro, vendo, compro, no solo vendo. Bueno, ahí también se ve que dentro de la alianza oficialista hay diferencias. Uno ve la canciller al principio planteó observaciones, temores y preocupaciones con relación al acuerdo de la Unión Europea. Sin embargo, ya van dos declaraciones muy firmes y muy claras del canciller, viendo que es un tema a trabajar y donde la Argentina se tiene que comprometer positivamente en la relación de Mercosur y Unión Europea. Por otro lado, hay dirigentes del espacio, del Frente de Todos, que entienden que no, que ven temerosamente eso, que ven que el mundo es una amenaza, no una oportunidad para nuestro crecimiento y desarrollo. Y nosotros creemos que es exactamente al revés, que el mundo es una oportunidad, que creciendo, que relacionándonos, que los países que han hecho acuerdos de libre comercio han crecido en su capacidad exportadora, en su generación de puestos de trabajo. Cuando se auspiciaba y se esperaba que el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y México iba a llevar a México a quebrar, a que sus empresas quebraran, a que la potencia y la simetría de poder entre el poder industrial de Estados Unidos y el de México iba a significar un perjuicio enorme. Y la verdad que las cifras son todo lo contrario. México creció su estructura productiva, exporta automóviles al mundo, integra su economía a la de Estados Unidos, generando puestos de trabajo, generando mayor nivel de empleo con mejores salarios. En general, los países del mundo que comercian, que desarrollan su comercio internacional, son países que se han progresado. Y los que se aíslan, se empobrecen. Y la Argentina tal vez es uno de los ejemplos mayores de menor tasa de crecimiento en los últimos 50 años. Digamos. De los países que menos han crecido en el mundo en los últimos 50 años, somos nosotros. De los países con economía más cerrada del mundo, somos nosotros. Entonces, abrirse al mundo yo creo que es el camino. Y tomar como excusa para no integrarnos los que los conservadores europeos se resisten, porque los conservadores europeos se resisten al acuerdo con el Mercosur. Piensan que la competencia de la vitalidad del sector agropecuario productivo del Mercosur los va a afectar y lo resisten. Entonces, tomar eso como argumento para que, digamos, que los progresistas de Argentina tomen como argumento contra el acuerdo con el Mercosur las excusas de los conservadores europeos, me parece que es algo que nos tiene que hacer pensar. Gracias, diputado Suárez Lastra, muy amable. Gracias a ustedes siempre. Gracias, muchísimas gracias. El mundo está integrado. Y nosotros necesitamos divisas, así que lo que necesitamos es fomentar este tipo de acuerdos. Y además estamos hablando del tema, quiero unir, ¿no? Lo de la Unión Europea, el Mercosur y el tema Malvinas, porque en el medio tenemos al Reino Unido fuera de la Unión Europea, ¿no? A partir del Brexit, el Reino Unido fuera de la Unión Europea, ¿cómo va a jugar la Unión Europea?
respecto al reclamo de la República Argentina. Sí, Me parece que sí, también sí. es un interrogante y a lo mejor se abre también una El oportunidad. tema comercial, viste, digo, el mundo, la empresa grande es importante para el chiquito, porque el Tal chiquito cual, es proveedor del grande. Entonces vos te necesitas los países grandes, los bloques fuertes, bienvenidos. Pero me abrazo a ellos. Claro. Sí, lo que necesitas es venderle, Fernando. Claro. ¿Entendés? Y me abrazo ahora a la cámara porque nos vamos. ¿Está Muy bien? bien. Sí, nos tenemos que ir. Chao, gracias. Hasta la próxima. Gracias, Fernando. Pero, por favor, gracias. Gracias a todos. Chau, chau.